Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este encuentro de oración y de escucha del Espíritu Santo por medio de la palabra del Evangelio de cada domingo. Os voy a contar un secreto. Es la quinta vez que empiezo a grabar esta reflexión, porque me da la impresión de que al leer el Evangelio y comentarlo, más que darle valor, lo manoseo y lo echo a perder. Sin embargo, vamos a volverlo a intentar. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios con el corazón abierto y deseosos de que esta palabra eche raíz en la tierra buena que somos cada uno de nosotros y pueda dar fruto abundante. Celebramos este domingo, el último del tiempo ordinario, a Cristo, Rey del universo. La cima de todo lo que podamos decir sobre Dios la alcanzamos en el cuadro que San Lucas pinta para nosotros en este domingo, en su Evangelio, uno de los últimos pasajes del Evangelio de Lucas. Cristo viene a presentarse ante nosotros como un rey del todo especial, diferente. El rey que gobierna con criterios absolutamente diferentes a los de los demás reyes. No sé si os acordáis un poquito de cuando estudiábamos historia allá en la EGB, aquí en España, cuando yo era más joven, en el bachillerato, o los que hayáis hecho estudios superiores de historia. Impresiona ver cómo a un reino, a un imperio, siempre le sigue otro. Todos los imperios, los asirios, los babilonios, los egipcios, los romanos y mucho antes Alejandro Magno con sus conquistas a favor de los macedonios, todos los reinos de este mundo han caído. Todos han tenido un inicio y han tenido un fin. Ni un solo reino ha perdurado. Y nos viene la pregunta: ¿será que no hay ningún rey capaz de conservar su reino eternamente? Y San Lucas, que nos ha acompañado a lo largo de todo este curso, de todo este año litúrgico, viene a mostrarnos, a indicarnos, ese es el Rey. De hecho, lo vamos incluso hasta leer escrito por Poncio Pilato. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y junto a Jesús, aprovechando que no se nos puede escapar su compañero de patíbulo, al final de esta reflexión vamos a hacer una pequeña entrevista a ese a quien hemos llamado el buen ladrón. Escuchemos este texto de Lucas, en el que nos muestra el gran espectáculo del amor de Dios. Para los romanos, en Jerusalén, crucificar a 3 bandidos a las afueras de Jerusalén en un montículo, a la vista de todos los que entraban y salían por la ciudad, el lugar más concurrido de Jerusalén, y más en tiempo de Pascua, era todo un espectáculo, era todo una puesta en escena que les servía también para mostrar cómo terminaban los malhechores, para disuadir a aquellos que quisieran dedicarse a las malas artes del robo y del crimen. Era todo un espectáculo. San Lucas utiliza la palabra theoría, una puesta en escena, un espectáculo. Pero para nosotros los creyentes, ver a Jesús en la cruz es también un espectáculo, pero no el espectáculo de los romanos, sino el espectáculo de Dios. Es la escena central de la historia de la humanidad,
de la historia de la salvación. Es el parteaguas entre el hombre viejo, entre la caída de Adán y sus efectos nefastos en nuestra alma, y el hombre nuevo, creado por Cristo en cada uno de nosotros. De hecho, sólo a partir de la muerte y resurrección de Cristo comienza a existir el reino de Dios. Comienza Jesús a llamar a sus discípulos hermanos. No utiliza jamás la palabra hermanos antes de su muerte y resurrección. Y es que la muerte de Cristo es ese espectáculo en el que renovamos para siempre la imagen de Dios. Esa imagen distorsionada, esa imagen que poco a poco se ha ido revelando en el Antiguo Testamento, y esa imagen que todavía muchos de nosotros, yo el primero, tenemos que cambiar sobre Dios. Sobre ese Dios justiciero, sobre ese Dios tirano, sobre ese Dios pendiente de nuestros pecados, sobre ese Dios que castiga a los malos y premia a los buenos, sobre ese Dios que el demonio quiso al inicio de su vida pública, en las tentaciones, poner ante la disyuntiva, ante las dos opciones de salvar a la humanidad a la manera de Dios o salvarse a sí mismo. Y es que las tentaciones de Jesús en el desierto: sálvate a ti mismo, piensa en ti, convierte estas piedras en pan, tírate del pináculo del templo y los ángeles te recogerán. ¡Uy, qué maravilla! Adórame y todo este reino te daré. El mundo y el demonio nos ofrecen un camino de salvación, por supuesto, es puro engaño y mentira. Y también a Jesús se lo propuso. Y aquí, al final de su vida, cuando está cumpliendo la hora para la que había venido y cuando está instaurando definitivamente el reino que el Padre le había encargado, vuelve al ataque el demonio por boca de los presentes. Leemos: llegados al final, llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Bueno, he querido leer este primer versículo, aunque no aparece en el Evangelio del domingo, porque es justamente lo inmediato a lo que nos propone la liturgia para este domingo. Pero me gusta ambientar, me gusta pintar este escenario. Jesús llega al lugar donde va a entregar su vida por nosotros, donde va a ser entronizado como centro de la humanidad, como Rey eterno, como Rey victorioso. Muy lejos está esta entronización de aquellas grandes ceremonias. Me viene a la mente un cuadro muy famoso de la coronación de Carlomagno como emperador en el año 800, el día de Navidad, 25 de diciembre, cuando el rey León III, rodeado de ministros, de obispos, de cardenales, de gente importantísima, entre vestidos preciosos, entre música maravillosa, lo corona como emperador de la Europa de la Edad Media. Qué distinto es Jesús. ¿Y cuántas veces hemos olvidado que a quien seguimos es a uno que se dejó clavar en una cruz, que se dejó rodear por dos malhechores, a uno que vino a instaurar la ley del amor y vino a mostrarnos el rostro de un Dios misericordioso y amable? Un Dios que nos llama a la conversión, y de esto también hablaremos, especialmente en los tiempos fuertes de Adviento y Cuaresma, porque el amor de Dios, la contemplación de Cristo en la cruz,
nos tiene que llevar a la conversión de nuestra vida. Como ese buen ladrón, ese Dimas, que está crucificado a la derecha de Jesús. Seguimos leyendo. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados lo insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Como veis, hay tres personajes: el pueblo que mira, los magistrados que le dicen a Jesús: sálvate a ti mismo, los soldados que le dicen lo mismo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, y finalmente el malhechor que estaba a la izquierda de Jesús: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo. 3 veces le dicen a Jesús, 3 veces retan a Dios, para que muestre su divinidad y su realeza, como la han mostrado los imperios de este mundo, con la violencia, con la lucha, con la guerra, con la fuerza. Y no nos engañemos, queridos hermanos, nosotros mismos, los cristianos, si Jesús hubiera quitado las manos de la cruz, así como en una película de ciencia ficción, y se hubiera quedado volando en el aire, y desde el aire hubiera lanzado rayos y centellas contra aquellos que le crucificaban, ¿con qué ganas aplaudiríamos? ¿Con qué ganas diríamos: bien, Jesús, me encanta lo que acabas de hacer? Porque nosotros mismos todavía estamos, por nuestra condición humana, tan tocados por los criterios del mundo. Y nos gustaría que Jesús fuera un rey a la manera de este mundo y que destruyera a los tiranos de este mundo y que destruyera y aniquilara las tiranías, las dictaduras tremendas, las injusticias. Nos gustaría ver a un Dios con la aljaba llena de flechas, lanzando en las 4 direcciones, como hacían los faraones egipcios el día de su coronación. Lanzaban una flecha a cada punto cardinal, como diciendo: ¡ay de aquellos que se acerquen a mi imperio! Responderé con toda mi fuerza y mi violencia. Qué duro es para los cristianos, si el Espíritu Santo no nos cambia por dentro, comprender que el que vence en el Calvario no es ni el que clava el clavo a martillazos, ni el que grita: sálvate a ti mismo, ni el que celebra: nos le hemos cargado, qué alegría, ni el que atraviesa el costado de Jesús con la lanza. Ninguno de ellos vence. Todos esos son los perdedores. Y el único reino que durará eternamente es el reino inaugurado por el Hijo de Dios, que quiso traernos una manera nueva de vivir, y que es la única manera de vivir que nos garantiza la vida eterna. Vivir perdonando, vivir y morir dando la vida por los demás. Y es que las tentaciones de Satanás, renovadas en las palabras de todos estos a quienes hemos leído en el Evangelio de hoy, no son sino: piensa en ti mismo, cuídate a ti mismo, pasa de los demás, no hagas caso a las necesidades de los que están a tu lado,
con que te salves a ti mismo, con que te cuides a ti mismo, ya has hecho suficiente. No des la vida, no entregues la vida, consérvala. Conserva tu fama, conserva el aprecio de los demás a una costa de la verdad, a una costa de mentir, a una costa de la vida de quien sea. Ese es el mensaje de Satanás. Y Jesús nos viene a decir, no, yo he venido a dar la vida, he venido a perdonar, he venido a enseñaros una manera nueva de vivir y de morir. Sigo leyendo las últimas palabras del Evangelio de hoy. Se refieren al buen ladrón. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a contemplar este encuentro de Jesús con el primer santo canonizado de la historia. Es curioso que no tenemos una misa votiva, ni celebramos de manera especial a este que es el santo que primero entró en el cielo después de Jesús. Hay sitio en el calendario para todos los que estaban allí en el Calvario, para los que no estuvieron también, para Magdalena, para San Juan, para San Pedro, que echó a correr, pero nos falta un lugar especial en el calendario para el buen ladrón, digo yo, el primer santo cristiano. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Son las palabras de un bandido, de un criminal, de uno que creyó en los reinos de este mundo, que creyó que podía triunfar con la violencia, con la mentira, con el engaño. Uno que apostó por salvar su vida. Y este criminal, derrocado por los poderes de este mundo, fue menos astuto que aquellos que lo llevaron a la prisión, está terminando sus días triste porque le han engañado, triste porque no ha acertado, no ha dado en el blanco de la felicidad, ha utilizado el tiempo de su vida para el mal. Y sin embargo, a su lado, es capaz de descubrir al Dios escondido. Es capaz de darse cuenta de que el que está sufriendo lo mismo que él es un rey por su manera de sufrir. Consigue leer el letrero que ha mandado escribir Poncio Pilato, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, y después de leer el cartel ha bajado la mirada, se ha fijado en Jesús y ha descubierto en él, por su manera de sufrir y de morir, a un rey. Ha descubierto la realeza y la divinidad de Cristo por su manera de sufrir. Dimas es el personaje cumbre del Evangelio de San Lucas, el modelo de aquello que ha de suceder con cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos al Señor. Un Dios, un reino, unas normas, una justicia totalmente diferente a la de los reinos de este mundo. El rey no tiene en sus manos un báculo con el que golpear a sus súbditos. No tiene un cetro. Sus manos están clavadas, como diciendo, estas manos no han venido para golpear, sino para ser golpeadas. El rey del reino al que servimos es un rey que paga la deuda de aquellos que han cometido delitos en su reino. Es el que paga y es el que va más allá de las peticiones de indulgencia. Aquel buen ladrón le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, como diciendo, si algo puedes hacer, con que te acuerdes de mí,
con que me tengas en tu recuerdo, ya muero en paz. Y Jesús va mucho más allá de la petición de este hombre. Hoy, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No solo te voy a recordar, sino que te voy a traer conmigo. Y no será mañana, sino que será hoy. La palabra hoy en el Evangelio de Lucas, que aparece 6 veces de manera importante, la escuchamos en primer lugar en boca de los ángeles. Hoy os ha nacido un Salvador, cuando les anuncian a los pastores la Navidad. Aparece también en boca de Jesús cuando vuelve a Nazaret y lee las Escrituras, y al cerrar el rollo del profeta Isaías dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy hemos visto cosas maravillosas, dicen también los judíos cuando Jesús cura al paralítico en la casa de Pedro. Cuando encuentra a Zaqueo, el mayor de los pecadores del Evangelio, tal vez, junto con Dimas, Jesús utiliza 2 veces la palabra hoy. Primero para invitarse a su casa: hoy me hospedaré en tu casa. Y luego para celebrar la conversión de aquel hombre: hoy ha llegado la salvación. Finalmente, Jesús utiliza también esta palabra como signo de salvación desde la cruz. Hoy. Y sin embargo, cuando se dirige a Pedro en la última cena, también utiliza la palabra hoy, pero para hacerle ver su debilidad. Hoy, antes de que el gallo cante, como diciendo: me traicionarás más bien pronto. Hoy, y mira que ya estamos en la cena, hoy vas a ser débil. Pero a la debilidad de Pedro, Jesús responde con el perdón. Qué pena, os lo vuelvo a decir, que no haya un día grande para celebrar a este santo. San Dimas, el buen ladrón. Seguramente no han querido incluirlo en los santorales, porque es un santo difícil de explicar. Ante tantas obras malas, ante una vida tan despreciable, los liturgistas han decidido nada de fiestas, nada de conmemoraciones. No vaya a ser que a alguien se le antoje vivir y morir como al bueno de Dimas y tengamos un disgusto. Sin embargo, y respetando, por supuesto, la decisión de los liturgistas, hemos de decir que en este nuevo reino instituido por Cristo es el primer santo canonizado y el único canonizado directamente por Cristo. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un caso curioso, es verdad, pero tal vez más cercano a todos nosotros de lo que podemos imaginar. Durante toda su existencia, Jesús no se cruzó con bandidos, al menos no se nos relata en el Evangelio, y al final de su vida tiene que encontrarse precisamente a 3, a Barrabás, el bandido que quedó liberado gracias a la elección del pueblo en lugar de Jesús, y a estos otros 2 personajes impresionantes. De hecho, Jesús en la cruz está rodeado como si fuera el Santísimo Sacramento y las 2 velas que lo alumbran. Las 2 velas del altar alumbran a Jesús. Y en el Calvario, estos 2 malhechores alumbran el amor de Dios. Un Dios que ante el ladrón que le grita, guarda silencio, esperando su conversión. Y un Dios que ante el que le pide clemencia va más allá de sus peticiones. Jesús, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es adorado en la cruz, no por el primer papa, ni por los primeros obispos, ni por cardenales, almas consagradas, no. Jesús recibió adoración de un bandido lleno de pecados. Vamos comprendiendo un poquito que el reino de Jesucristo
sea un reino tan atípico y al mismo tiempo el único reino que durará eternamente? Vamos interiorizando que si queremos pertenecer a este reino no nos tenemos que poner títulos ni medallas, sino que tenemos que dejarnos clavar junto a Jesús, mirarle a los ojos y decirle: acuérdate de mí, y que un acto de amor es suficiente para cambiar nuestras vidas, y que si aquel hombre no hubiera muerto en la cruz, estoy absolutamente seguro que su vida hubiera sido totalmente diferente a partir de aquel momento. Jesús cambió su vida para siempre. Es verdad que para él ese siempre fueron unos minutos nada más, pero la cambió para siempre. Y cambió su eternidad para siempre. Termino como os he prometido. Es más una curiosidad que otra cosa. Termino esta reflexión leyendo para vosotros, a ver si lo encuentro, una entrevista que Alessandro Pronzato, un sacerdote italiano, le hace al buen ladrón, que es muy curiosa de leer. Está publicada en un libro ¿Y vosotros cómo lo habéis logrado?, sobre los santos. Diálogo de cruz a cruz. ¿Cuál es tu nombre? Dimas, si te parece bien. Lástima que me lo hayan puesto después de morir. ¿Y tu profesión? Bienaventurado, si no te importa. No me malinterpretes, le dice el entrevistador. Me refería a la que ejercías en la tierra. Respuesta: tendrías que ir a revisar los archivos del Tribunal de Jerusalén. Allí está mi expediente, con todas las informaciones que te interesan. Responde en un tono irónico. Sabes muy bien que se quemaron. En el año 70 ardió Jerusalén. El mío se destruyó antes incluso de la ruina de la ciudad santa, dice Dimas. Lo eliminó un juez muy parcial para conmigo. Pero, le pregunta, ¿qué había en el fondo? Lucas te califica de delincuente, Mateo y Marcos de ladrón y salteador. La tradición después se ha pasado. Bandolero, asesino, incluso terrorista. En este caso serías el primer terrorista arrepentido. Respuesta: digamos que en la superficie era poco bueno, incluso un canalla, pero en el fondo era otro. Y él lo ha comprendido. Pregunta: ¿y eres el único santo canonizado directamente por Jesús con un procedimiento de urgencia? Respuesta: más que proclamado, prefiero reconocer que he sido hecho santo. Así, al pie de la letra, hecho santo. Él ha quitado lo poco bueno que había en mí, que era yo, y ha puesto lo mucho bueno que estaba en él. Así de sencillo, ¿no? La santidad, si lo piensas bien, también en los santos reputados, aquellos mucho más grandes que yo, no es otra cosa que esto. Pregunta: ¿será indiscreto preguntarte cuáles son los delitos con los que te marchaste? Respuesta: amigo, sabrás bien que el perdón hace nacer una criatura nueva. Los pecados pertenecen al individuo de antes, que ha desaparecido. Yo me he convertido en otro, en aquel que estaba sepultado en el fondo. No me reconozco ya en el de antes. No está bien recordar las culpas de otros, mucho menos si han muerto ya para siempre. Qué bonito esta reflexión. Si el perdón nos hace nuevos, nuevas criaturas, recordar nuestros pecados ya perdonados es recordar los pecados de otros. Y si esos ya han muerto, pues mucho más feo todavía. Solamente Lucas, le pregunta el entrevistador, cuenta tu conversión. Mateo y Marcos sostienen que junto con tu socio te has unido también a los ultrajes. Y en este momento de la entrevista se oye una voz de lejos que dice: ¡no! ¡Él no! Y es que el otro ladrón también está ahí en la entrevista. Sigue Dimas diciendo: ciertamente Lucas tiene todo un capítulo dedicado a la misericordia, y mi historia representa la más bella parábola sobre la misericordia.
Pregunta, sin embargo, los otros evangelistas... Ya he explicado lo de Mateo y Marcos. No pretenderás que demos un comunicado de prensa y publiquemos una aclaración. Aquí no se estila. Alguien insinúa que se te regaló el paraíso. Vaya descubrimiento, responde. Dime, ¿a quién no se le regala el paraíso? Todos los santos que he encontrado aquí arriba, sin excepción, han recibido el cielo como regalo. No te pienses que se lo han ganado. Quería decir, sin mérito tuyo particular. Respuesta, la salvación es don, no mérito. Deberías saberlo tú mejor que yo, con todos los libros que has leído y todavía más con los que has escrito. La salvación es gracia, nada más que gracia. Ni siquiera los padres del desierto, los hombres de las penitencias más duras, han pagado el precio del paraíso con sus prestaciones virtuosas. Pregunta, alguien, sin embargo, observa que es más bien cómodo 5 minutos y te has asegurado un puesto aquí arriba. Mientras, por otro lado, hay quien debe sacrificarse, ser fiel, andar derecho durante años y años. Respuesta, sí, así es. Es la típica mentalidad de los trabajadores de la primera hora, con respecto a los últimos, que han obtenido un sueldo como ellos. Respuesta, de hecho, dice el entrevistador, lo han considerado una injusticia y no han dejado de hacer oír sus protestas. Respuesta, porque sus ojos eran malos, diría ciegos, incapaces de comprender que los verdaderos defraudados eran los últimos. ¿En qué sentido? Por haber sido privados del gozo de ser llamados antes, de poder trabajar a tiempo pleno en la viña del Señor. Pregunta, ¿pero y la cuestión del salario? ¿Del premio igual para todos? Respuesta, aquí está la ceguera, en no darse cuenta de que la recompensa no se deja para después, sino que es ya la posibilidad de trabajar para el Señor, de gozar de su confianza y de su amistad. Pregunta, si es por esto, incluso Pedro ha puesto sobre el tapete la cuestión de la recompensa. Por caridad, no me pongas en un apuro. No soy ciertamente yo quien para dar lecciones. Pero tampoco él comprendía al principio que seguir a Cristo constituía ya la mejor recompensa. Veo que eres un experto en la materia, le dice el entrevistador, Alessandro Pronzato. Responde él, son cosas elementales. Toma incluso el caso del hijo mayor de la parábola. Toda la vida en casa del padre, trabajando, viviendo con él, pero que llegado a cierto punto, ante la fiesta organizada por el padre por el regreso del hermano Calavera, protesta y saca lo de que a él nadie le ha concedido un cabrito. Se diría que muchos cristianos tienen la misma mentalidad. Se les atragantan los cabritos que no pueden devorar, aunque tendrían muchas ganas de hacerlo. Se les atragantan las virtudes que se sienten obligados a practicar. Se les atragantan sobre todo los pecados de los demás, los pecados que ellos no pueden cometer porque tienen que ser buenos, si quieren evitar las consecuencias desagradables eternas. Pero si no estuviese de por medio el infierno. Deja, no seas tan malo, le dice el entrevistador. Me parece que exageras un poco. Dice, puede ser. De todos modos, el hijo considerado obediente no ha entendido nada. Deja que te lo diga uno que ha comprendido algo esencial, aunque sea en el último instante. No ha encontrado el gozo de la obediencia, de vivir la amistad del Padre. Necesitaba un cabrito y hacer una cena con los amigos para ver recompensadas sus onerosas prestaciones, los encargos de trabajo gravoso. Creía que su hermano se lo estaba pasando bomba con prostitutas, mientras que él tenía que someterse al yugo. Por eso se ha opuesto a la fiesta.
¡Qué equivocación tan grande! Pensar que el pecado, la lejanía del Padre, sea fuente de felicidad, justo todo lo contrario. Entonces, le pregunta el entrevistador, ¿tú crees que la fiesta era una especie de resarcimiento de daños por la tristeza acumulada y las humillaciones tragadas por aquel muchacho? En cierto modo y en cierto sentido, sí, sin excluir naturalmente la satisfacción paterna por el reencuentro. Queda el hecho de que, si no nos damos cuenta de que la obediencia a la ley de Dios es motivo de gozo, de que el hacer la voluntad de Dios es fiesta, aunque sea algo costoso, no lo niego, entonces la fidelidad se convierte en una fidelidad de esclavos, con vistas a la recompensa final y no de hijos, insisto. La virtud es gozo, libertad, no prestación onerosa. En el fondo, le pregunta el entrevistador, si he entendido bien, tú sientes no haber tenido más que 5 minutos para trabajar en la viña del Señor. Respuesta: el tiempo no se mide por su duración, sino por su intensidad. El tiempo transcurrido en la cruz, además, tiene una contabilidad distinta. Indudablemente, puedes vivir 100 años sin vivir de verdad. Quiero decir, como hombre, como cristiano, ni siquiera 1 minuto. Sin duda, en cierto sentido, entiéndeme bien, he sido privado de la satisfacción de comportarme bien toda la vida. Caminar por caminos diferentes de los indicados por el Señor es, no obstante las apariencias, una insoportable penitencia. Una penitencia grande, lacerante, que ni siquiera han soportado los ascetas de la Tebaida. El defraudado, por su culpa, ciertamente, ha sido el hijo pródigo, privado de la casa, de la presencia del Padre, y en lugar de esa fortuna, no apreciada por el otro, ha tenido que contentarse con la herencia, con el dinero, es decir, con el vacío, con la nada. Tú que recitas los salmos deberías haber reflexionado sobre aquellas afirmaciones: mi herencia son tus enseñanzas por siempre, ellas son la alegría de mi corazón. He inclinado mi corazón a tus preceptos, en ellos está mi recompensa para siempre. Bueno, esta entrevista sigue y es preciosa. El buen ladrón es recordado el 23 de marzo en diferentes lugares de Oriente, pero también en Occidente numerosas diócesis y congregaciones religiosas lo veneran, así que no es del todo desconocido. Os deseo a todos un feliz día, os deseo un feliz domingo de Cristo Rey, os deseo una feliz lectura del libro El buen ladrón que os he aconsejado. Yo no sé si lo venden en internet o no, pero es un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Nos habla de tu historia y de la mía. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bueno, pues aquí nos despedimos, pero los que queráis seguir escuchando la entrevista, yo la voy a seguir leyendo. Como nos sale gratis, y a mí me encanta leer para vosotros, vamos adelante. Le dice el entrevistador: tienes que admitir, sin embargo, que has tenido una suerte loca, a pesar de todo. Muchos de nosotros lo habremos pensado, ¿no? Menuda suerte, pues no todos los ladrones de Judea de aquella época se encontraron con Cristo. Respuesta: encontrar a Cristo en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia, sin excluir el madero en el que estás colgado, constituye el golpe más sensacional de suerte que puede tocar a un individuo. Pero también él ha tenido suerte. ¿Qué quieres decir? Pues que en diferentes ocasiones había declarado que le había venido a buscar lo que estaba perdido, que era el médico encargado de curar a los enfermos, no a los sanos. Yo le he permitido encontrar a un condenado, cuando no podía ya caminar por los caminos del mundo. Gracias a mí, dice el buen ladrón, el médico ha podido curar al enfermo, es más, al moribundo, cuando ya le habían impedido ejercer la profesión. Pregunta: en resumen, ¿estás afirmando que has aprovechado el momento oportuno
pero que tampoco él ha dejado escapar la ocasión favorable. Sí, más o menos. Había dicho: hemos de cumplir las obras de aquel que me ha enviado mientras es de día, después viene la noche, capítulo 9 de Juan. E incluso había recordado que son 12 las horas del día. Yo le he dado la oportunidad de cumplir las obras del Padre, de realizar su misión de recuperación, hasta poco antes de que llegase la hora 13. Poco después, las tinieblas cubrirían el Calvario y lo envolverían todo en su manto negro. Pregunta: ¿qué bautismo has recibido, el de sangre o el de deseo? He sido bautizado, inmerso, es más, anegado en el océano infinito de la misericordia. Pregunta: de todas formas, sigues siendo un fuera de ley. En el calendario litúrgico de la Iglesia romana no hay sitio para ti. Y sin embargo sí que lo hay para los que se escabulleron del Gólgota, Pedro, los apóstoles, por no dar más nombres. Bueno, responde, ellos han tenido solo aquel momento de debilidad. Yo, por el contrario, me había equivocado toda la vida. Pregunta: por tanto, ¿ninguna fiesta para ti? Respuesta: la fiesta me la han hecho colosal, aquí arriba. En el cielo se ha celebrado una fiesta nunca vista, cuando Jesús se ha presentado en malas compañías. Pregunta: el Papa Benedicto XIV ha puesto el punto sobre la i respecto al culto que se te tributa en algunas partes del mundo. Tú no puedes ser considerado mártir en sentido estricto. Respuesta: nunca he pretendido serlo, ni he soñado en reivindicar los correspondientes derechos. Hubiese sido una ofensa para aquellos que lo han sido de verdad. Y saltamos ya a la última pregunta. Dice: y última pregunta, ¿tienes algún deseo particular? Dice: oh, sí. Querría que no se me llamase el buen ladrón, para evitar desagradables equívocos. Con los tiempos que corren, entre vosotros, ¿se entiende?, la cosa podría acabar en que alguno me encienda velas para pedir mi complicidad y que le cubra en sus negocios poco limpios y que le evite la cárcel. El ladrón es bueno solo si deja de ser ladrón, ¿está claro? Como sostienen algunos predicadores, yo habré robado el paraíso. Temo, sin embargo, que alguno se haya hecho la ilusión de llegar al paraíso robando. ¿Comprendes? Son cosas muy diferentes. No existen ladrones buenos en contraposición a los malos. Dice: ni tampoco el ladrón se convierte en bueno por ir a la iglesia o por dar limosna al párroco o al obispo. El robo nunca se convierte en obra buena con una aspersión de agua bendita. ¿Me he explicado bien? Muy bien, pero ahora que estamos solos, quítame una curiosidad. ¿Quién es este tipo que está aquí a nuestro lado, perdido en medio de la nada en nuestra conversación, y que de vez en cuando nos ha interrumpido? ¿Cómo? ¿No lo sabes? ¡Ay, perdona! Dice que no te lo haya presentado. Pensaba que era evidente. Es mi compañero de cruz. Naturalmente, sí. El otro poco bueno. Tenías que habértelo imaginado. Ten presente que hemos muerto después de Jesús. No se llega al paraíso solos. Aquel, si me lo permites, lo he remolcado yo tras de mí. Y él estaba de acuerdo. Y terminamos esta reflexión y esta entrevista con una oración al buen ladrón. Dice así: querido Dimas, tú has llegado al paraíso sin ni siquiera besar el crucifijo. Cuando pienso en ti, no puedo menos que recordar aquellas escenas de las películas en las que salen los capellanes que asisten los condenados a muerte y pasan una última vez para poner con prisas en sus labios un crucifijo grande y después desaparecen rápidamente, como si temieran recibir ellos también la descarga del pelotón de ejecución. Algunas veces me recuerdan, aunque sea un poco irrelevante, a los ferroviarios que se aseguran una vez más de que las puertas de todos los vagones estén cerradas, todo en orden, en su sitio, antes de indicar al jefe de estación que puede dar la señal de salida al tren. Tú no has besado el crucifijo. Estaba a pocos metros de distancia.
pero inalcanzable para tus labios, inalcanzable para tus manos, que estaban clavadas como las suyas, pero al alcance de la voz. Entre los crucificados siempre se puede hablar, aunque sea fatigosamente, con aquel poco de aliento que te quedaba en la garganta, y sobre todo os comprendéis también en silencio. Una rápida confesión de tus culpas realizadas de forma indirecta, mirando hacia otro, tu compañero de maldades, y una petición más bien vaga. No has pedido nada en particular, simplemente acuérdate de mí. Te has conformado con que se acordase de que tú también existías, y él ha logrado alcanzarte a pesar de tener los brazos y los pies clavados. La voz ha superado aquellos pocos metros de distancia que os separaban. A muchos otros pecadores había tenido que ir a buscarlos a casa, o incluso encaramados en los árboles se había sentado a la mesa con ellos, o los habían arrastrado ante él. El tuyo es un caso límite. No te ha encontrado por el camino, ni siquiera en la cárcel. Para encontrarte, para no darte a besar el crucifijo, ha tenido que alcanzarte en el lugar de la ejecución, en el mismo momento, hacerse ajusticiar junto a ti. Me atrevería a decir, meterse más o menos en tu mismo barco. Te ha alcanzado convirtiéndose en compañero de muerte. No eres tú quien lo ha encontrado, es él quien ha conseguido alcanzarte in extremis, en el último momento, haciéndose igual a ti. Y esta ha sido para él la única manera de ofrecerte ya la salvación. Hablarse entre crucificados, exponerse contigo al pelotón de ejecución. Hoy es la salvación, hoy es la conversión, hoy la santidad, el perdón, la herencia eterna. Hoy debo abrir los ojos y los oídos, hoy debo reconocer a mi Rey y Señor. En resumen, el paraíso es hoy, el día en que me encuentro con Jesús. A propósito, ¿puedes besar por mí al crucificado? Sabes, los crucifijos de madera y de metal, especialmente los de oro, son un poco fríos. Así terminamos esta reflexión. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si habéis aguantado hasta este minuto, llevo 47 minutos hablando, gracias y enhorabuena. Tenéis una paciencia eterna, así que el cielo es para vosotros, sin duda. Un abrazo a todos.